Bendiciones a todos, muy buenos días. Estamos desde acá, desde nuestro canal en Facebook, @Centro Redención, para tener un tiempo bien precioso, bien hermoso en la presencia de Dios. Hoy estamos desde casa, no pudimos reunirnos como iglesia congregacionalmente por razones ajenas a nuestra voluntad. Pero estamos aquí haciendo presencia, Quiero que por favor, a medida que se vayan conectando, puedan ustedes compartir el link de esta transmisión, ¿sí? Para que muchos puedan ser edificados en la palabra y también para que todos podamos tener un tiempo en el que podamos sumergirnos en la presencia de Dios a través de su preciosa palabra. Entonces quiero en esta mañana unirme a todos ustedes, ¿sí? A pedirle a los que están conectados que por favor repiquen la transmisión, repiquen el link y podamos alcanzar a todos en el nombre del Señor y podamos entonces tener un buen tiempo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos honor, te damos gloria, te damos honra y alabanza. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, nos ponemos delante de tu presencia, Señor. En esta mañana exponemos nuestras vidas, Señor, a tu palabra. Señor, queremos ser edificados, queremos, Señor, la plenitud tuya, la plenitud de aquel que lo llena todo, Señor. Queremos, Dios mío, crecer conforme a la estatura de la medida de Cristo para llegar a ser el varón perfecto, Dios mío. Señor, para que todos unidos como cuerpo podamos crecer en la gracia, Señor, y en la fe en la cual nosotros hemos sido, Señor, llamados, Padre. Gracias por este momento, Señor. Bendigo a toda nuestra casa apostólica, a todo Centro Redención, acá en San Felipe, en Morón, en San Pablo, y a todo el cuerpo de Cristo en general, a todo donde esta transmisión pueda llegar y pueda tener alcance y que todos podamos ser edificados en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este momento y gracias por este tiempo. Bendigo a todos los que están conectados desde sus casas y desde diferentes lugares en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Bendecimos a nuestra nación, bendecimos a Venezuela, la cubrimos con la sangre de Cristo y declaramos que esta nación seguirá siendo sostenida por la mano de Dios y por la palabra que ha salido de la boca de Dios para favorecer esta tierra preciosa y hermosa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, les saluda su servidor Alberto Castillo. Quiero compartir con todos ustedes una palabra bien especial en esta mañana y quiero hablar sobre el oficio distintivo en el reino y el oficio que en muchos casos ha querido extinguirse, pero que Dios, teniendo amor y misericordia hacia su pueblo y hacia la humanidad, sigue sosteniéndolo así como sigue sosteniendo su trono. Y quiero hablar en esta mañana acerca de ser padre, ¿sí? Hablar de paternidad no es un tema que nos resulta nuevo, pero cuando algo viene a nosotros por revelación de parte de Dios,
todas las palabras que están familiarizadas en nuestros oídos van a cobrar dimensiones diferentes. Nuestro entendimiento va a ser totalmente diferente. Por lo tanto, creemos que el oficio que está en extinción hoy en día en la tierra es el oficio de ser padre, ¿sí? El ser padre es algo supremamente dado divinamente por Dios. Lo único que va quedando y que va explicando el mundo que tenemos es que solamente existe una dimensión o un solo nivel de paternidad o de padre biológico, que es solo el aspecto reproductivo, ¿sí? Si la tierra puede recobrar la paternidad, será solo si los hijos de Dios miran como un desafío sin importar la edad que cada uno de nosotros tengamos. Porque en el concepto eterno no son los años biológicos los que marcan nuestra experiencia con Dios. Es solamente que entendamos que en eternidad y en espiritualidad no hay edad. Para poner un nombre bíblico, para poner un nombre escritural, vamos a hablar entonces del padre alfarero, ¿sí? Y ese es el oficio, uno de los tantos oficios extinguidos. Dios es conocido en la Biblia como padre alfarero, ¿sí? Y tenemos que descubrir eso. Todo hombre, desde el día que está siendo formado en el vientre de su madre hasta su muerte, está bajo la responsabilidad de Dios. Por eso ser padre es igual a ser alguien responsable, ¿sí? Los padres son personas responsables ¿de qué? De sus hijos. Decir que el hombre está bajo la responsabilidad de Dios, eso significa entonces algo puntual para nosotros en esta mañana. No estamos hablando de gente llamada cristiana, no estamos hablando de gente llamada creyente, estamos hablando de que Dios es responsable de cada ser humano en la tierra por ser un Padre creador. Dios es responsable de todo lo que Él crea. Y si hay algo que podemos entender, es que nuestro Dios es digno de ser honrado, es digno de ser creído, es digno de ser obedecido. Y es porque Dios nunca ha abandonado su responsabilidad con los seres humanos. Aunque los hombres hayan vivido en la tierra ignorándole, un padre no es alguien que está esperando una buena respuesta de un hijo. Un padre es alguien que no abandona a sus hijos, aunque sus hijos lo ignoren durante toda su existencia. Esa es paternidad, ¿sí? Y esa paternidad es a la que Dios quiere que nosotros lleguemos, a la que nosotros nos parezcamos y que podamos imitar a Dios por encima de cualquier circunstancia y por encima de cualquier cosa, en el nombre de Jesús. Por eso, revelación, y quiero ser enfático en esta mañana, revelación es que Dios nos da a nosotros un punto de su perspectiva, un punto de su visión, de cómo Él ve todo el universo, de cómo Él ve todo lo creado. Una verdad nunca estará en un libro humano. Una verdad absoluta nunca estará en la boca de un predicador. Una verdad siempre estará en una revelación que Dios nos da a través de la verdad absoluta, que es su palabra, que es la palabra de Dios.
La palabra revelación entonces, ¿qué es? Correr el telón, correr la cortina, quitar la venda de los ojos, quitar la venda de la ignorancia, quitar la venda que hay en el entendimiento. Y aunque en la Biblia tenemos un libro llamado Apocalipsis, que también se conoce como Revelación, creemos que los 66 libros de la Biblia deberían llamarse Apocalipsis, porque en cada uno de ellos, en cada uno de esos 66 libros, se corre una cortina diferente que nos permite a nosotros acceder a una luz distinta. ¿Para qué? Para que podamos vivir en el propósito de Dios aquí en esta tierra. Y eso quiere decir, si Dios se revela a nuestros corazones, todos los asuntos de nuestra vida comienzan a resolverse en el instante en que esa revelación se vuelve claridad en nosotros, se vuelve luz en nosotros. Cuando Dios revela, no lo hace para que nosotros hagamos una doctrina, para que nosotros hagamos un pretexto, para que nosotros nos agarremos de una verdad, para que nosotros hagamos de esto una experiencia personal. Las revelaciones de Dios claves, ¿sí?, son accesos a lugares a los que nunca nuestra vida antes había accedido, a los lugares que nuestra vida nunca había podido llegar. Y por eso hay gente que dice, ahora veo lo que antes no veía, ahora veo las cosas desde otra perspectiva, distinto a lo que siempre me habían mostrado. ¿Por qué? Porque la buena noticia no envejece. Hemos expresado que el evangelio del reino de Dios son buenas noticias, y la buena noticia es que el evangelio es una buena noticia que nunca se termina de dar. La buena noticia del evangelio no es como la primera página del periódico que se agota, ¿sí o no? Que se agota y se acaba, ¿sí o no? Y se dice última hora. El evangelio no, el evangelio es una buena noticia que nunca envejece, porque nunca termina de darse, nunca termina de expresarse. Siempre hay algo nuevo, siempre hay una revelación fresca. El evangelio entonces es buenas noticias constantemente para sus hijos. Y mientras que estemos en este cuerpo, Dios tiene una buena noticia ampliada para nosotros, que va a transformar permanentemente nuestras vidas en fuerzas, en abundancia y en revelaciones. Y eso hace que el evangelio sea la locura de la predicación. ¿Cuál es la locura de la predicación? Que la buena noticia nunca se va a terminar de dar. Hoy, el tema del evangelio es la paternidad. El tema del evangelio es ser padre, porque esa paternidad nos hace semejante al Señor. Ser padre es saber entonces que tenemos que colaborar con Dios. Un hijo es un pedazo de eternidad metido en barro, y ese barro se desarmará muchas veces en la vida. Ser padre, ¿sí?, es tener la capacidad entonces de colaborar con Dios para que su propósito en la tierra sea cumplido. Se es padre si tenemos la capacidad de armar todas las veces que ese barro se rompa, para que no pierda el valor del destino eterno que Dios nos dio. Si queremos saber si somos padres según la biología o según Dios, tenemos que saber que nuestros hijos son un pedazo de eternidad metidos en barro, que en algunos se romperá muchas veces en la vida.
Por eso Jeremías capítulo 18 verso 1 al 2 dice: esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Dijo: baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Esa palabra baja a la casa del alfarero tiene una connotación muy puntual. Dios le dijo al profeta: baja a la casa del alfarero. Nosotros estamos metidos en un vaso de barro y los padres son personas que nunca experimentan la desilusión, pese a que sus hijos siempre pueden romperse en el camino. Ser padre en el Señor, cuando por más camino que tomen los hijos, el corazón del padre será volver a reconstruirlos, si fuere posible, en otra vasija. Porque somos padres según los hombres, somos padres según lo humano y la biología, o somos padres según Dios. Así que los padres son personas preparadas para saber que un hijo es un pedazo de eternidad metido en un lapso del tiempo en barro, y que ese barro se irá rompiendo, pero por el entendimiento del pedazo de eternidad que nosotros administramos, ese barro puede volver a cobrar la forma que necesita en el propósito de Dios, en el nombre del Señor. Y eso es lo que ha hecho que Dios con nosotros, ¿sí? Eso es lo que ha hecho que Dios con nosotros siga poniendo su atención y su mirada tanto en usted como en mí. Fuimos hechos un pedazo de eternidad, y cuando fuimos puestos en este vaso de barro y nuestra vida se rompió, hay muchas cosas que salieron y otras no. Pero ser padre no es juzgar a los hijos, pero sí es corregirlos. Ser padre no es tolerar lo que no está bien, pero sí edificarlos, volverlos al camino para que puedan ser levantados. Y es esperarlos después de estar rotos y creer que el Dios que los formó es el mismo Dios que los puede volver a armar para que ese pedazo eterno vuelva a ser aquello que debió ser desde la eternidad. Entonces, ser padre, ¿qué es? Ser padre es una encomienda espiritual que no todos le entienden, No puede haber verdaderos padres si los padres no han conocido al Señor. No todos los hijos, quiero que me escuches bien, no todos los hijos han tenido padres alfareros. A veces, muchos tuvieron padres que solamente tuvieron genitales, pero no fueron padres alfareros. Y por eso está en extinción el padre alfarero, porque no todo el mundo puede ser un padre alfarero, porque padre alfarero es el que forma lo roto, es el que edifica lo que está destruido, y es el que corrige lo que a muchos no le importa. El padre alfarero está en extinción. Que le sale bien, que le sale mal, pero no renuncia a lo que tiene, ¿sí? Porque sabe que es barro y que esa vasija puede romperse en cualquier momento, pero sabe que el Hijo tiene por dentro algo eterno que lo va a seguir sosteniendo. El barro siempre estará al servicio de lo eterno. Y de este barro roto ni siquiera nuestro Señor Jesucristo pudo escapar. Ni siquiera nuestro Señor Jesús pudo escapar, porque el Hijo del Hombre se rompió en la cruz
pero el Padre Eterno continuó la obra hasta la resurrección, hasta el tercer día. Y de eso se tratan los padres, que aunque los hijos se rompan, terminan siendo lo eterno que Dios creó, porque si son hijos, siempre se van finalmente a dejarse formar. Dios levanta padres en la tierra porque son hombres que van a hacer la voluntad de Dios, porque han copiado con fidelidad el diseño divino. Por eso todo ser humano está bajo la responsabilidad del Señor. Dígalo conmigo, todo ser humano está bajo la responsabilidad del Señor. Por eso Dios le ha dado al hombre que su imagen, el ser administrador de toda la creación. Dios como Padre le ha conferido al hombre esa responsabilidad. Todo el evangelio de Dios, ¿sí?, se trata de que Dios vuelva a recobrar ese gobierno que le dio al hombre desde la creación. El evangelio se trata de que cada uno de nosotros podamos ser una fuente. ¿Una fuente de qué? Una fuente de salvación para nosotros mismos, creciendo que en ese entendimiento y siendo a la vez transmisores de esta salvación, para que muchas más personas puedan llegar al conocimiento de la verdad de Dios. Yo no sé si usted en esta mañana quiere aprender conmigo. Y yo no sé si tenemos tiempo, ¿sí? Yo no sé si usted tiene tiempo, aunque usted esté en casa, ¿sí? Pero vamos a hablar un poco sobre el Génesis, ¿sí? Y seguramente ya todos nos ubicamos ¿dónde? En el primer libro de la Biblia. Y está bien para aquellos que no conocen muy bien la Biblia. Y a modo de información, decimos que hay dos Génesis. Eso se los quiero expresar yo a ustedes hoy. Hay un Génesis que está escrito en la Biblia que ocupa el primer lugar de los 5 libros del Pentateuco, ¿sí? Pero todos tenemos que entender este principio básico. Hay dos Génesis. Podríamos demostrar científicamente que el libro de Génesis no es el primer libro escrito que hay en el mundo. Y también pudiéramos demostrar que el libro de Génesis no fue el primer libro escrito en la Biblia, ¿sí? Está demostrado que el Génesis fue escrito después de algunas escrituras, como por ejemplo el libro de Éxodo. En su original, el libro de Génesis contiene evidencia científica de un lenguaje mucho más nuevo que el de Éxodo. Por eso cuando decimos Génesis, tenemos que tener claro si nos están hablando del Génesis de la Biblia o del Génesis de Dios. Génesis es principio, es origen. El Génesis es considerado un libro determinante en el Pentateuco, determinante en la Torá, pero no necesariamente es el primer libro. Es un libro escrito por una necesidad de entender lo que estaba sucediendo en la historia de la humanidad. Puntualmente, cuando Israel estaba en su transición del desierto a la tierra prometida, hubo una necesidad de comenzar a tener un entendimiento de que todo lo que Dios había hecho en el Éxodo no era una cuestión de Israel, sino que era una cuestión universal. Era una cuestión de que el hombre pudiera entender la razón de su existencia. Y a eso le llamamos la vida objetiva de Dios y la vida subjetiva del hombre. La vida objetiva de Dios y la vida subjetiva del hombre. Hay un momento de la vida, y quiero que me escuchen esta mañana,
Hay un momento de la vida en que creemos que todas las cosas nos pasan solamente es a nosotros. Sí, eso se llama ¿qué? Subjetividad. El mundo vive, pero lo que nos pasa a nosotros es lo importante. El apóstol Pablo dice que mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Pero cuando creemos y cuando crecemos, nuestra herencia en Dios se hace efectiva. Y parte de nuestra herencia es cuando crecemos en la fe de Dios. Entonces allí donde Dios comienza a manifestar su herencia en la vida de los hijos. Y parte de la herencia es que mientras que estemos en esta tierra, no nos falte ninguna cosa para que su propósito eterno se cumpla mientras nuestra habitación esté aquí en la tierra. Pero si nosotros no crecemos en esa fe, si nosotros no maduramos en esa fe, nuestra herencia nunca se manifestará y nos quedaremos como un estado de niños haciendo oraciones subjetivas. ¿Cuáles son esas oraciones subjetivas? Señor, si tú quieres, ¿será que me puedes ayudar? Señor, tú pudieras ayudarme. Señor, si es tu voluntad que me vaya bien. Si fuese tu voluntad, Señor, que yo me sane hoy. Si fuese tu voluntad, Señor, que mi familia sea salva. Todas esas son oraciones subjetivas. Son oraciones de niños. En nuestra subjetividad, nuestra vida será lo que nosotros pensamos. Pero la vida de Dios no es subjetiva, la vida de Dios es objetiva. Dios sí quiere la salvación de tu casa. Dios quiere la salvación de tu familia, de tu hogar, de tus hijos. Dios sí quiere el progreso de todas las cosas inherentes en nuestra vida. Dios sí quiere darnos abundancia de bien. Dios sí quiere darnos salud. Dios sí quiere bendecirnos. Dios sí quiere sanarnos para cumplir su propósito en la tierra. Porque su Hijo fue enviado para que la vida subjetiva del hombre sea bautizada por la vida objetiva de Dios. Mientras Israel caminaba en el desierto, había que hacer algo con Israel. Sacarlos de que Dios era el Dios de ellos y que Dios tenía un plan para con todos los hombres. Y dentro de ese marco Dios tiene que poner en palabras nada más y nada menos que su creación. Porque desde la creación es que nosotros nos salimos de nuestras subjetividades. Muchos hemos llegado al Evangelio por un problema subjetivo. ¿Cuántas miles de personas hemos visto durante toda nuestra vida de fe conociendo a Dios por un asunto subjetivo? Estaba deprimido, estaba enfermo, estaba sin Dios, estaba en un hospital. Pero hay un momento en el que el Evangelio debe migrar, porque mientras que el Evangelio sea algo nuestro, algo que nosotros sentimos, algo que a nosotros nos parece, que nosotros pensamos, que nosotros vivimos, que nosotros soñamos, que nos dijeron o que nosotros hablamos, mientras que el Evangelio sea subjetivo, Dios estará imposibilitado de posicionar a sus hijos en lo real, en lo verdadero, en lo objetivo, en lo que Él nos ha prometido. Hasta que Él no nos posicione allí, nosotros no vamos a poder ver la herencia y la promesa manifiesta como una realidad. ¿Por qué? Porque seguimos pensando como niños. Cuando Israel debió entrar a la tierra de su herencia, fue necesario entender que esto no se trataba de Juan, no se trataba de Pedro, no se trataba de María, ni del pueblo de Israel, ni de Moisés. En medio de ese gran desafío es donde viene el génesis bíblico
para explicar el génesis de Dios. Entonces necesitamos entender cuál es el génesis de Dios y el génesis de la Biblia. Y entre el año 1440 y 1400 antes de Cristo, este libro de Génesis fue escrito en medio de esa divagación y de ese peregrinaje de la salida de Egipto. Y a esto se le da mucho sentido, y por eso es que el Génesis está dentro de esa Masorá, de esa tradición judía que es clave que nosotros podamos entender. La palabra Masorá o tradición judía significa cómo se encadenan y se ligan entre sí los textos de la Escritura. Si escuchamos que el Génesis es un libro masorético, significa un libro encadenado a una revelación antes y a una revelación posterior. Entonces, la masorética dice que los libros y los versículos encajan entre sí hacia un mismo fin. Y por eso el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley o de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, son libros encadenados que tenemos que ver como un eslabón el uno del otro. Si nos dijeran que leamos el Éxodo, que es la salida de Israel de Egipto, inmediatamente entendemos que Dios sacó a Israel de Egipto. Hay que leer el Génesis. Entonces el orden sería Éxodo, Génesis, porque el Génesis nos dice que Dios nos salva, ¿sí?, por un programa eterno, por un diseño eterno que Él tiene en nosotros. Dios puede estar sacándonos de Egipto, pero Él está pensando en su propósito eterno, ¿sí o no? Si Dios logra sacar a un hombre de su subjetividad y llevarlo a la vida objetiva, verdadera de Dios, allí tiene sentido lo que es el cuerpo de Cristo. Ahí tiene sentido lo que es la iglesia de Cristo. Ahí tiene sentido lo que es la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor es la edificación de personas que salieron de su ombligo para formar parte de un cuerpo y así manifestar la única posibilidad que el hombre tiene de salvación en la tierra, la única posibilidad. Muchos podemos tener muchos problemas, pero hay un problema más grande que el nuestro. ¿Sabe cuál es el problema más grande que el que usted y yo tenemos? El problema más grande que usted y yo podamos tener es que Dios realmente sea conocido. Que Dios sea conocido. Y Dios va a ser conocido es a través de ti. Cuando tú migres de ser un niño a ser un hijo maduro. Y si nosotros le resolvemos el problema a Dios, entonces el nuestro queda absolutamente absorbido, porque lo nuestro es menor comparado a lo mayor, ¿sí? Por eso la revelación de la fe y la gracia. Hebreos capítulo 11 verso 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Quién no habló alguna vez de la fe? Pero tenemos que decir que la mayoría de las generaciones se quedaron solamente con este versículo, pero no hay ninguna verdad en lo que acabamos de leer. Solamente es un versículo lindo con lo que podemos hacer un llavero, una calcomanía, un tema de una predicación, pero no es el tema. El escritor a los hebreos ha invertido 10 capítulos de la Biblia, ¿sí?, para arribar a esta gran verdad, ¿sí? Después de 10 capítulos, en el capítulo 11 es que él arriba a esta gran verdad que dice es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando usted lee el verso 2 ahí mismo en Hebreos 11 dice porque por ella
alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿sí? El autor todavía no ha dicho nada de lo que va a decir. Lo dice donde en el verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho, ¿sí o no? ¿Fue hecho de qué? De lo que no se veía, ¿sí o no? De lo que no se veía. Entonces, la salvación que viene de Dios se hace efectiva en la vida cuando podemos ver por gracia de Dios que el universo fue hecho de lo que no se veía, ¿sí o no? Y en estos días estaba hablando con un amigo y me decía: Alberto, es tan impresionante que nosotros no tenemos techo. Nosotros no tenemos techo. O sea, nosotros no tenemos límites. El cielo no es el límite, ¿sí? Pero cuando tu cuerpo sale de la tierra y tu cuerpo es lanzado en el universo, tu cuerpo nunca llegará a un fin. Porque el universo es infinito. El universo es infinito. Ahora, ¿qué nos sostiene a nosotros en la tierra? ¿Qué sostiene las aguas de la tierra? Porque el planeta Tierra es más agua que seco. ¿Qué es lo que lo sostiene? La mano del Padre, la mano del Creador, ¿sí? Y necesitamos entender que la salvación que viene de Dios entonces se hace efectiva en la vida cuando nosotros podemos ver por gracia de Dios que el universo fue hecho de lo que no se veía. Primeramente, la fe no tiene que ver con algo, ¿cómo decir? Que tenemos fe que nos va a pasar tal cosa, o que tenemos fe solamente para buscar un trabajo, o que tenemos fe para que todo nos salga bien. Eso es algo umbilical, eso es algo de niño, y no está mal, pero marca una medida de poca madurez. Si creemos que la fe solamente alcanza para que en una reunión levantemos la mano y recibamos a Cristo como Salvador, está bien, pero las tormentas van a seguir, los problemas van a seguir, todo va a ser muy diferente. Entonces, si por la fe hoy el Señor nos permite que se corra el telón y ver que la fe de la que está hablando el autor se trata de entender cómo fue hecho el universo por la palabra de Dios. El universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por el poder de su palabra. La fe es el permiso. La fe es la autorización. La fe es el pensamiento de Dios que actúa en nosotros, que nos hace creer que Dios por su palabra sigue creando cosas en medio de algo que no existe, en medio de algo que no vemos. Todo lo que no existe hoy puede comenzar a existir en nuestra administración de vida si nosotros lo creemos en el nombre de Jesús. Para el pueblo de Israel hizo falta que alguien trajera 5 panes para que se multiplicaran. Y esas son las conductas del antiguo pacto. 5 panes, sí o no, 2 peces, porque en la mano humana 1000 por 0 es 0. Pero en las manos de Dios no. Dios no necesita tener algo para que algo sea hecho. Porque Dios puede crear de la nada, hacer que exista algo de la nada. Dios por su palabra de lo que no es hace que algo sea. Eso es fe. Fe es que cuando no hay ninguna posibilidad, una palabra de Dios viene a nosotros y lo que no era comienza a ser en el nombre poderoso de Jesucristo. Eso es salvación. Eso es salvación. Esa es la buena noticia del Evangelio. Que Dios no está esperando que tú y yo hagamos algo para que Él haga algo. Cuando éramos niños necesitábamos tener pan
y necesitamos tener peces para multiplicar. Pero conforme el heredero comienza a crecer, Dios dice que heredaremos lo que no existe. Eso es lo que dice el Señor. Y aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonen y no tengamos una herencia, aunque nuestros padres biológicos no nos dejen nada, Dios ha venido como Padre para decirnos que de lo que no es, será lo que necesitamos. No necesitamos ninguna otra condición que creer. Por eso es que se escribió Génesis, para que los hombres comiencen a entender cómo es que Dios trabaja. No dice que tenemos que tener una fe ciega, porque la fe ve. Pero ahora hay que ver con los ojos que están en nuestro espíritu, que están en nuestro ser interior. La fe hace que podamos entender que todo fue creado de lo que no existía, y eso es la gracia de Dios, el regalo de Dios. La gracia de Dios es que Dios no necesita ningún elemento para hacer lo que tiene que hacer, solo necesita que creamos, que esa fe de Él que opera en nosotros se mueva con tanta paz, con tanta tranquilidad dentro de nosotros, que aquello que no es va a ser sin que nadie, sin que ningún ser humano haga, porque ya en Dios todo operó desde el principio de esa manera, porque eso lo hace Dios como Padre. Eso es lo que distingue a Dios como Padre. Entonces los padres son aquellos que hacen de ningún medio todo lo que necesitan para que sus hijos vivan. Eso es paternidad. Y lo vemos todos los días. Los padres que son moralmente correctos, los padres que tienen un espíritu correcto, y no hace falta que sean cristianos, ellos trabajan, velan por sostener su familia, se resuelven, se las rebuscan, como llamamos aquí, ¿sí o no? Y por eso son padres. Eso es ser padre. Eso es ser padre. Eso es ser padre. Cuando Jesús dijo: a nadie llaméis padre aquí en la tierra, lo que estaba diciéndole era a los seres humanos: nadie puede tomar la posición de la paternidad divina. Sí, pero Dios sí manifestó su paternidad en nosotros para que seamos padres. Ahora, ¿por qué un pastor no puede ser padre espiritual y por qué un hombre sí puede ser un padre biológico? Es algo incoherente. O sea, es algo incoherente pelear con la paternidad. La paternidad biológica existe, pero también la paternidad espiritual, porque a través de la paternidad espiritual está la manifestación del poder de la paternidad divina, en el nombre de Jesús. Y por eso necesitamos ver cómo Dios crea. Tratemos de ubicarnos cronológicamente, y si se nos cambió un poco la Biblia y queremos leerla bien, metamos el libro de Éxodo como en Éxodo 22 y nos vamos a dar cuenta de cómo Dios va a explicarle al pueblo de Israel que no son el ombligo del mundo, sino que son parte de un plan perfecto y eterno, y que todo comenzó desde la eternidad. Imaginemos a 3 millones de personas caminando en el desierto, sin saber muy bien para dónde van, y Dios se les aparece y tenía que darles una explicación. Génesis capítulo 1 verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 2 verso 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2 verso 8: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué tenían que saber los pueblos cuando caminaban por la tierra, y qué tiene que saber un hijo de Dios en pleno siglo XXI de su Padre eterno y celestial? Quizás la palabra de hoy
pueda traerte luz de cómo y por qué Dios es tu Padre y qué hace Dios como Padre según la luz del telón de su palabra. Y lo que Dios te va a mostrar es que Dios crea, que Dios forma y que Dios planta. Crea, forma y planta. Es importante entender que Dios no ve a una persona. Él ve 3 dimensiones de una sola persona. Y es propio decir que el libro de Génesis explica que el hombre fue creado, pero también fue formado y también fue plantado. Eso es lo que hace a Dios como Padre: crear, formar y plantar. Dios es el único que tiene la potestad de poder operar en esas 3 dimensiones, ¿sí? Nosotros vemos a tal persona, pero Dios no ve a esa persona como nosotros la vemos, y eso lo hace Padre. Dios ve al hombre creado, el que Dios creó cuando nada existía. Y por eso la palabra crear es la palabra bará, así con B alta como suena, B-A-R-A, acento en la última, bará. Y bará significa que Dios creó al hombre cuando no había nada creado. Así que hay un hombre bará, ¿sí? Esa es la buena noticia, que Dios nos engendró según su bará. Antes de que todo fuese creado, Dios creó al hombre, al varón y a la hembra. En el vará de Dios, el hombre es varón y el hombre es hembra. Ese hombre estaba creado en Cristo, porque Jesús es la fuente de toda vida. Y si estamos viviendo en nuestro cuerpo humano, es porque vivimos por el vará de Dios, y por eso permanecemos y estamos vivos en la tierra de los vivientes. Pero Dios no solamente creó al hombre, sino que lo formó. Cuando estábamos en el vará de Dios, fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Y nuestros padres, mamá y papá, aportaron en nuestra formación. Pero antes de que fuésemos formados en el vientre de mamá, fuimos creados en Dios. Entonces cobramos nuestra forma humana, porque era la matriz de nuestra madre en combinación con nuestro padre. Nuestros padres aportaron la formación, no la creación. Nuestros padres no hacen nada en la creación, solo participan en la formación. Nosotros somos hijos presentes de un Dios que es eterno, y luego el hombre fue plantado en un lugar. Cuando hay un problema, ¿qué se espera de un matrimonio? ¿Qué une al matrimonio? ¿Con quién se casó la persona? ¿Se casó con el creado? ¿Se casó con el formado? ¿O se casó con el plantado? La palabra barat significa sin dependencia de nada, ¿sí? Dios creó al hombre sin que necesitara el sol, sin que necesitara la luna, sin que necesitara el agua. Lo creó, y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Nosotros lo tenemos como si todo fuese lo mismo, pero no es lo mismo. A eso se refirió Jesús cuando dijo: no solo de pan vivirá el vará, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hay 3 versiones de nosotros. Hay 3 versiones de nosotros que solo Dios como Padre puede salvar en nosotros. Porque aunque nuestros padres nos abandonaran, en todo caso solo abandonarían al formado. Pero nadie puede abandonar al creado. Por eso Dios nunca nos abandona. Dios nunca puede abandonarte. Dios nunca puede abandonarme, porque fuimos creados. Así que Dios tenía que comenzar a explicarle al pueblo en el Éxodo
que los 400 años en Egipto trastornaron al formado en esclavitud, pero Dios nunca renunció a lo creado por él. Dios no se ofende con el formado, es porque Dios ve al formado como una vasija que se rompe, ¿sí o no? Diga conmigo, como una vasija que se rompe y que la vuelve a formar, si fuere posible, porque al creado no hay nadie que lo pueda dañar. Al creado no hay nadie que lo pueda destruir. Al creado ha quedado siempre en la mente y en el corazón de Dios. Todos los hombres, todos los seres humanos fueron creados por Dios. Pero su formación y su plantación ha operado para que no vean la luz, que ellos no son hijos de sus padres ni hijos del mundo, y que todos los hombres pueden ser salvos porque Dios se reservó el derecho de aquel hombre que fue creado a su imagen y a su semejanza. ¿Sí o no? A su imagen y a su semejanza. Nosotros fuimos creados en la eternidad. Y algunas personas dicen, desde que recibí al Señor me siento tan bien. Seguramente todos nos acordamos de nuestros primeros días cuando llegamos a la iglesia, al Señor. Que esos primeros días fueron los mejores. Y es porque fue el shock de que nuestro espíritu creado volvió a vivir en el ámbito en el cual fuimos creados en la eternidad. Solo que no nos acordábamos. Pero cuando llegamos a la iglesia nos sentimos también en nuestros primeros días, porque volvimos a la fuente de la cual salimos. Y por eso el Señor les dijo, cuando coman de este pan, hablando de la cena del Señor, hagan memoria de mí. Hacer memoria es que ese es el pan eterno que ha descendido del cielo. Éramos parte de un pan que fue partido para luego volver a ser otro pan, que es su cuerpo, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué pasó en el huerto del Edén? En el huerto del Edén el creado fue separado y quedó el formado y el plantado. Entonces el Señor lo sacó del ámbito de gloria, a donde solo el creado podía vivir, y lo puso fuera del huerto, a donde había coherencia entre un hombre formado y plantado con el mundo que lo rodeaba. La pregunta es, en esta tarde ya, ¿qué hace un padre? ¿Qué hace un padre? Se queda a la puerta, esperando que el hijo que se formó mal y que se plantó en la lejanía termine volviendo y diciendo: Padre, he pecado. El pecado no es un sentimiento religioso. El pecado es un reconocimiento de que el hombre formado y plantado debe sujetarse al creado, y que somos nosotros en Cristo Jesús lo creado. Ese es el misterio del Evangelio. La buena noticia es que nosotros no somos unos miserables como nos quiere ver el enemigo. La sangre de Jesucristo lo ata en esta mañana. No somos personas que no servimos. No somos personas que estamos equivocados. Nosotros somos personas que necesitamos por fe volver a creer en lo que no vemos. Porque lo que no se ve es donde nosotros fuimos creados. Es de donde nosotros provenimos. Es de donde nosotros procedemos. No volvamos más a lo que se ve, porque nuestra formación y nuestra plantación han tenido demasiado desastres en el mundo, pero en nuestra creación el amor de Dios está tan intacto
para los que creen que nada ha cambiado para el Señor, entonces nos llama a su reino para que como creados podamos ser edificados y estructurados según el diseño que Él nos ha encomendado. La pregunta es, ¿cuál es la mentalidad de plantado? Una mentalidad de plantado es: yo no creo que donde estoy yo vaya a salir adelante. O yo creo que donde estoy no es el lugar de Dios para mi vida. Esa es una mentalidad de plantado. Y empezamos a hablar mal de la ciudad donde vivimos. Empezamos a hablar mal de Venezuela. Empezamos a vivir mal de la economía. Empezamos a hablar de la familia. Empezamos a hablar mal de la casa. ¿Sí? Vivíamos en un caserío, ahora vivimos en otro lugar y en otra casa, y seguimos hablando mal de la casa, seguimos hablando mal del lugar. Hablamos mal de la iglesia, hablamos mal de la familia que tenemos, porque lo plantado es el nivel más imperfecto de nuestra vida. Y por eso es que las personas precarias siempre creen que cambiándose de plantación, cambiándose de lugar, cambiándose de país, cambiándose de matrimonio, cambiándose de hijos, cambiándose de trabajo, cambiándose, pare usted de contar, lo van a resolver. Y lo que no saben es que nosotros llevamos la semilla adentro. Así que donde nos plantemos, usted siempre va a producir lo mismo, porque no se quiere sujetar a lo creado, ¿sí? Y siempre va a andar buscando problemas en los demás. Después están los que tienen problemas con su formación. Lo que pasa es que a mí me formó tal pastor, y a mí me formó mi papá, y a mí me formó mi mamá, y a mí me formó mi abuela. El formado y el plantado son personas que no tienen esperanza. El evangelio no es religión. El plantado y el formado terminan siendo unos grandes religiosos. El evangelio no es religión, no tiene ningún interés de cambiar nuestra formación y plantación humana. El evangelio no está interesado en cambiar la plantación humana, la formación humana. El evangelio está para que su luz venga a nosotros y nuestra vida dependa solamente de las palabras que salen de la boca de Dios. Esa es la verdad, ¿sí? Por eso Jesús fue a transformar lo plantado y lo formado para llevarnos nuevamente a lo creado, ¿sí? El evangelio del reino de Dios se trata de que el hombre formado se rinda a lo creado, se rinda a Dios completamente. Por eso todo ser humano va a llegar a un punto trascendental en su vida, porque cuando el Espíritu de Dios viene, no viene para revivir al hombre formado. El formado y el plantado no tiene esperanza. Solo el que va a resucitar en gloria es el creado, el que termina rendido a Dios como creador. Ahora, la pregunta que yo le hago a usted en esta mañana, no sé si usted la quiera responder, pero tampoco es para que usted la responda. ¿Cuál de ellos usted está alimentando? ¿Al formado, al plantado o al creado? En teología se enseña el Cristo preexistente. Y no teníamos duda teológica de que Cristo siempre fue, y que cuando hizo falta aparecer en la tierra, el Señor llamó a María y ella portó el velo de carne para poder manifestar a Cristo en su vida. María no es la madre del Hijo de Dios. Y aun cuando fue concebido por el Espíritu Santo, por la participación de la mujer, ese cuerpo que fue formado, fue plantado en Jerusalén, en Israel,
como el cumplimiento de un hecho profético, 100% profético. Pero cuando fue a la cruz, esa semilla debió romperse, porque así como Cristo era preexistente, así nosotros lo éramos en Él antes de la fundación del mundo. Por eso dice, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y nosotros hemos sido predestinados, ¿sí o no? Entonces, honremos a Dios por nuestros padres. No importa cómo ellos han sido, honremos al Señor porque ellos participaron en nuestro aterrizaje aquí en la tierra. Y todo lo que heredamos como formados, finalmente va a ser transformado si nos sometemos al Creador. Y se cortará toda formación en nosotros que nuestros hijos no tienen por qué heredar, porque el creado absorberá al formado y al plantado, y solamente lo creado será visto para la gloria de Dios en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Entonces podemos vivir la vida de Dios en el lugar del mundo donde estemos, porque estamos plantados en Él. Somos árbol, somos la rama que está agarrada del olivo. Somos ese pámpano que lleva fruto, porque nuestra vida no está plantada en lo humano, estamos arraigados solamente en Él. El hombre formado arrastra todos los caprichos de nuestro ADN físico y quiere que en ese ADN físico las cosas de Dios se acoplen a su manera, a su pensamiento, a su forma de ser, a su tiempo, ¿sí? Porque lo plantado y lo formado tiene que ver con lo cultural. Hablamos español, pensamos en folclore, nos tocó Venezuela, a otros les tocó Colombia, a otros Argentina, a otros Estados Unidos. Lo plantado no es trascendente. Lo formado siempre es absorbido, pero el que se alimenta de la boca de Dios siempre va a ser el creado. Cristo fue formado y plantado para que nosotros seamos desarraigados y transformados de nuestra naturaleza. La nueva creación no es nueva por tiempo, es nueva porque es eterna. Y la Biblia dice que nosotros somos la nueva creación. La nueva creación es la que nunca se envejece. Por eso es que somos tan jóvenes. Nunca envejecemos. La que vive en la vida del Espíritu. Dios nos creó. Dios nos formó con la colaboración de nuestros padres y nos colocó en un lugar determinado. Salgamos de esa mentalidad de formado y de plantado al creado en Cristo Jesús en su soberanía y su poder. El formado y el plantado no tienen lugar de sosiego, no tienen lugar de paz, de tranquilidad. Y por eso es que cuando los hijos se rompen, los verdaderos padres no lloran. No lloran por el formado, sino que oran para que el creado se manifieste en sus vidas en el nombre del Señor. A los creyentes, a los hijos se nos demandan que no nos ofendamos, porque el que se ofende es el formado, el que se ofende es el plantado, el que se ofende y el que se ofende es el formado. Pero el creado, dice Pablo, a la verdad siempre está dispuesto. ¿Dispuesto qué? A perdonar. ¿Dispuesto qué? A arreglar las cuentas. ¿Dispuesto qué? A actuar maduramente. ¿Dispuesto a qué? A reconocer. A reconocer, ¿sí o no? Y es como que tenemos que empezar a conocernos, dice Pablo, como por un espejo la gloria del Señor. Cuando vamos al espejo y miramos al formado y al plantado porque nos parecemos a alguien, y al plantado porque es como nos terminamos expresando o nos terminamos comportando. Pero hay un solo espejo que nos puede hacer ver como Cristo Jesús, y es el espejo de la palabra del Dios omnipotente revelada a nuestras vidas como una antorcha encendida que alumbra nuestro entendimiento y que desarraiga de nosotros patrones de pensamiento, de conducta y de vocabulario que no nos llegan a la plenitud de aquel que lo puede todo. ¿Qué espejo entonces vas a añadir
a nuestras vidas? ¿Qué espejo vamos a añadir nosotros a nuestra vida? Para ver a quién. ¿Quieres seguir viendo al formado y al plantado? Al yo tengo la razón. Es que yo creo que esto es así. Es que yo pienso que se debe hacer así. Es que él es el que me tiene que pedir perdón. Es que es él que ella la que tiene que... ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué espejo nos vamos a mirar? Al que ya sabemos cómo es. Vamos a ver al que ya sabemos cómo es. Vamos a ver al que sabemos cómo peinar. Al que sabemos cómo calmar. ¿O a cuál le entregaremos el tiempo? Si hemos experimentado la salvación de Dios, nos enfocaremos en el creado, porque desde allí todas las cosas estarán en paz, en el nombre de Jesús. Allí todas las cosas estarán en la paz de Dios. ¿A quién vamos a ver? Es mi pregunta. ¿A quién vamos a ver? ¿A quién vamos a ver? ¿A quién vamos a ver? Y yo quiero que en esta mañana allí donde usted está, podamos en este momento hacer una oración. Quiero que usted ahí donde está pueda cerrar sus ojos y usted pueda alzar sus manos. Bendigo a todos los que están ahí conectados y atentos allí con el chat, escribiendo. Les bendigo en el nombre del Señor. Pero en este momento quiero que dejes el chat ahí un momentico. Que tú puedas levantar tus manos ahí donde estás. Puedas cerrar tus ojitos. Y aquí hay una presencia de Dios fuerte. Y podamos orar en el nombre del Señor. O yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Y quiero que cierres tus ojos allí donde estás. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, deja de escribir y alza tus manos allí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te agradecemos por los años de vida. Señor, te agradecemos por tener salud, por tener paz, por tener sosiego, por tener tranquilidad y por conocer a Jesús. Señor, en esta mañana, Dios mío, declaro, Señor, que la salvación en Cristo Jesús es instantánea. En un segundo yo puedo invocar el nombre del Señor y ser salvo, porque la palabra dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero la conversión es un proceso, la salvación es instantánea. Y como dice Pablo, derribando argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia como creados sea perfecta. La conversión es una tarea de destrucción, pero también de edificación, de destruir viejos patrones mentales del plantado, del formado, viejas formas de pensar, viejas creencias a las que tenemos desde nuestra niñez. Entonces la salvación nos salva instantáneamente. Somos salvos y declarados hijos del Dios eterno. Pero la conversión a la verdad de Dios es un proceso de derribar argumentos, altiveces y cosas que traíamos, las mentiras que creíamos que se han hecho parte de nuestras vidas, y derribarlas en el nombre de Jesús para edificar la mente del creado con la verdad de Dios, para que la palabra, la verdad eterna, nos lleve a la fuente de agua inconmovible que ella promete, Dios mío, a través de la revelación. Por eso, en el nombre de Jesús,
ahora en esta mañana, como ministro y siervo del Dios Altísimo, declaro en el nombre de Jesucristo que no tendremos más pensamientos limitantes. No permitiremos nunca más que nuestros pensamientos limitantes nos impidan experimentar todo lo que Dios está hablando, todo lo que Dios está diciendo, todo lo que Dios va a hacer con tu vida, con tu casa y con tu familia. En el nombre de Jesús quisiera decirte que en medio de los tiempos difíciles vamos a seguir viendo la mano poderosa de Dios, milagros como nunca antes visto, provisiones como nunca hemos experimentado, gozo como nunca antes hemos vivido. Por eso no permitas que tus pensamientos limitantes te impidan experimentar todo lo que Dios tiene para el futuro glorioso. Oro para que cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo el Señor, angustia en la gente, temores, expectación de las cosas que sobrevendrán sobre las naciones de la tierra. Vamos a hacer como dice la palabra de Dios en Lucas 21:28. Erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención y salvación está cerca. En el nombre de Jesús, Padre, oro por una revelación, por una renovación en el espíritu de nuestra mente. Yo declaro en el nombre de Jesucristo, porque la mitad del crecimiento espiritual vas a tener que dedicarlo en aprender lo que no sabes, a edificar tu mente con la verdad de Dios, porque la otra mitad la tendrás que dedicar en desaprender las ideas equivocadas que traes del formado y del plantado, ideas que durante años se han querido pegar a tu vida. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo declaro que entramos en una nueva temporada y sé en esta mañana, hijo del Dios Altísimo, sé lo que Dios propuso que seas. Si no estás dispuesto a que los pensamientos equivocados sean derribados, entonces los temores irracionales, todos los conceptos erróneos te impedirán llegar a ser lo que Dios ha determinado que sea, porque tú mismo te habrás limitado. Pero en el nombre de Jesús oro en esta mañana, para que el Señor te ponga en la posición de creado, para que tú dejes que la palabra de Dios te gobierne. Atrévete a ir más allá. Cuando leas las escrituras, tu cerebro tiene que organizarse internamente. Tienes que ponerlo en sintonía con la palabra para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, para que se formen en ti los pensamientos de Dios y las ideas de Dios. Un pensamiento de Dios te dará y aportará una lluvia de ideas creativas en el mundo hermoso de Dios. Muchas cosas de las que viviste, sí o no, era porque tú mismo te ataste a ella y porque no te atreviste a ir más allá. Pero en esta mañana de parte de Dios hago un llamado y te digo: atrévete. Antes que los años te lleguen, atrévete y ya no tengas más opción al cambio. Atrévete hoy, que tienes vida, que tienes fuerza, que tienes esperanza y que tienes todavía fuerza y juventud de parte de Dios, y ten el coraje suficiente. Yo declaro que el propósito en la vida no está en eliminar totalmente los temores, porque los temores siempre estarán allí, sí o no, y mucho más cuando tengamos un desafío por delante. La consistencia entonces está en reunir el coraje suficiente como para proseguir y seguir adelante, perseguir lo que Dios nos ha prometido, perseguir lo que Dios ha hablado y no dejarse vencer por el enemigo llamado miedo o temor. Y número último, quiero orar para que tú sirvas. Para que tú sirvas al Señor, para que honres al Señor y para que ames a Cristo Jesús con el creado. Y recordarte en esta mañana, tú no has sido creado para ti. Nuestros corazones jamás encontrarán descanso sino hasta volver a nuestra fuente. Tú fuiste hecho y creado para la eternidad. Fuiste creado para servir. Fuiste creado para honrar.
Fuiste creado para amar a Jesucristo. Fuiste creado para amar a la iglesia. Fuiste creado para tener compasión por Él y compasión por el cuerpo de Cristo. Entonces, sé generoso, sé dadivoso, sé amoroso como siempre lo has sido, pero aún más porque ahora lo vas a hacer con el creado, de acuerdo al diseño perfecto de Dios. Levanta tus ojos en esta mañana y mira que hay gente que necesita de una palabra y de una revelación que ya tú portas por dentro, de una palabra de fe que ya tú la tienes por dentro. Así que mi querido campeón, mi querida hija campeona, recuerda siempre, nuestro amado Dios no se ha olvidado de nosotros. Nuestro amado Dios no se ha olvidado de nosotros. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza y el poder sempiterno por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesucristo, el Señor, se les ama profundamente. Amada Centro Redención y amado cuerpo de Cristo, cualquier persona que me esté observando, viendo desde otra nación, se les ama en el nombre del Señor. Espero que en esta tarde hayan sido alimentados por la palabra con sustancia divina, y espero haber sido de bendición y edificación para todos ustedes en el nombre de Jesús. Aquí me acompañó mi esposa, la pastora Jairlen, la madre espiritual también de la casa, y mi amado Ezequías, mi hijo que está aquí con nosotros. Todos estamos aquí encendidos en este altar de palabra y de adoración en familia, y sé que usted también lo está allí en su casa en el nombre del Señor. No dejes de orar por tu nación, no dejes de orar por Venezuela, no dejes de interceder, sobre todo no dejes de creer, porque aquí la última palabra la tiene Dios. Dios, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Todo lo que el Señor ha hablado, todo lo que el Señor ha dicho, se va a cumplir en el nombre de Jesucristo, porque la palabra no está sujeta al tiempo Kairos ni Cronos, sino al tiempo divino, al tiempo de Dios. Tiempo Kairos, tiempo de Dios. Amén. Entonces, que descansen, que tengan una feliz tarde. Son las 1:08. Terminamos temprano. Les bendecimos a todos en el nombre del Señor y nos vemos. Que tengan una semana gloriosa y bendita en las manos de Dios. Bye.